Hola a todos, en esta oportunidad vamos a calcular el acero de refuerzo de una columna. Para facilitar el cálculo del acero de cualquier elemento estructural, vamos a crear una tabla en Excel. Ingresamos una casilla para el nombre del elemento y para el nivel en que se ubica este elemento dentro del proyecto. Nombramos cada una de las columnas de la tabla de cálculo. Para esta necesitaremos la ubicación, la cantidad, el número de la barra, la longitud, el peso y el total. Dejamos un espacio en blanco para ingresar los datos del despiece de acero. Creamos una fila para separar los estribos. Utilizamos la fórmula concatenar para nombrar fila que sirve para separar el resultado final. Con esta fórmula el nombre que se ingrese del elemento aparece después de la palabra total acero. En la fila siguiente utilizamos la misma fórmula solo en una casilla, en este caso aparece el nombre del elemento después de la palabra cantidad de. Dejamos una casilla para el total del acero de refuerzo y la resaltamos con un color diferente. Damos formato a la tabla de cálculo. Creamos una tabla para calcular el peso de la varilla por metro lineal. Ingresamos una columna para el número de la varilla, otra para la pulgada en fracción y una para el peso en kilogramos por metro. Nombramos el número de las varillas. Para este ejercicio solo vamos a calcular desde la número 2 hasta la número 9. En la columna del diámetro dividimos el número de la barra entre 8 y arrastramos. Cambiamos el formato a fracción. Para el peso, elevamos al cuadrado el número de la varilla y dividimos por 16. Teniendo listas las tablas, vamos a calcular el acero de refuerzo para esta columna. Empezamos a leer en orden las especificaciones del refuerzo que se encuentran en los planos estructurales. Para este ejemplo iniciamos con el longitudinal izquierdo, tenemos 4 barras número 5, de 2.3 metros de longitud. En la casilla peso utilizamos la fórmula SI para que al ingresar el número de la barra automáticamente aparezca el peso correspondiente. Fijamos en la fórmula los datos que corresponden a la otra tabla ya que estos no van a variar, solo varía el dato que se ingrese en la casilla barra número. Arrastramos esta fórmula a las demás casillas de esta columna incluyendo las de los estribos. En la columna total multiplicamos la cantidad por la longitud en metros y por el peso en kilogramos por metro, arrastramos a las demás casillas. Continuamos haciendo el despiece del acero faltante en el longitudinal izquierdo y derecho de la columna. Para el cálculo del acero de los estribos, leemos la cantidad, el número de la barra que se va a utilizar y en la longitud si no la especifica se hace la operación correspondiente para hallar el valor. En este caso tenemos un estribo cuadrado de 22 centímetros, multiplicamos .22 metros por 4 más .12 que es la longitud del doblez por 2. Leemos los datos del siguiente estribo.
Ingresamos el nombre del elemento. Sumamos el total de todo el refuerzo de la columna. Ingresamos la cantidad de columnas de este tipo y en la casilla total acero de refuerzo hacemos la multiplicación de la cantidad de acero de refuerzo para una columna por la cantidad de columnas de este tipo. Y así obtenemos la cantidad de acero de una columna. Gracias por ver. Si te ha gustado, deja tu like y comenta qué cálculo de cantidades te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.